alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Así vengo a tu casa, a buscar tu presencia, a buscar tu palabra, a buscar tu poder, a buscar tu sanidad, a buscar tu salvación. Porque no hay otro nombre que se pueda tener el poder para liberar, para sanar, para restaurar. Ese nombre es poderoso, es Jesús, es el Rey, es el Señor. Adóralo, adóralo. Un altar de gratitud, un altar, mi Señor, de necesidad de tu presencia. Padre, no nos dejes ir de la misma manera. Entendemos que en tu nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el único Dios, el único Señor, el único camino, el agua de vida, la salvación para mi casa. Eres mi fuente, mi refugio, eres mi escudo, mi protección. A ti te adoro, mi Jesús, a ti rindo mi vida, a ti rindo mi corazón, a ti rindo todo mi ser en esta mañana. Oh Padre, tú eres grande, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres mi libertador. Oh Padre, yo te doy gracias, gracias por este momento. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Ese aplauso de gratitud, ese aplauso de reconocimiento, ese aplauso de honra a tu Señor, a tu Rey, a tu Salvador. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ustedes saben, es una palabra que se ha perdido, el buenos días. Tristemente se ha perdido. Hoy ya no es buenos días, es esas miradas fuertes. Miguel, feliz cumpleaños, mi vida. Que el Señor te bendiga mucho más y te haga crecer como el Señor Jesús crecía en el templo, en sabiduría, en amor, en servicio a tu Rey. Nuestro Miguelito vino dentro del vientre de la madre. Hoy cumple 10 añitos sirviendo al Señor y es el único que ha sido valiente y ha aceptado el danzarle al Señor. A ver cuántos varoncitos después se suman de nuevo. Gracias, chicos, gracias, gracias. Se me fueron todos, gracias. Se me fueron todos. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos.
Gracias al Señor porque nos podemos congregar. Gracias al Señor porque podemos estar hoy en su casa, aprender más de Él, aprender más de su palabra. Mi amor, te voy a pedir algo, por favor. ¿Y me puedes poner el aire en 55? Qué calor, madre mía. ¿Cómo están todos? Un fresquito, amén, eso mismo. Un fresquito lindo, ¿verdad? Porque estaba haciendo calor. Amén, amén. Cierren sus ojitos, les vamos a pedir al Señor que en esta mañana nos guíe. Padre, te damos gracias por este hermoso momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en todo lo que vamos a aprender en esta mañana. Señor, yo te pido que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Háblanos, corrígenos, porque nos hace bien, porque solamente tú, mi Señor, quieres el bien para nosotros. Señor, aunque duela la corrección, aunque duela la exhortación, sabemos que es para nuestro crecimiento. Sabemos, mi Señor, que es para acercarnos cada día más a ti, porque tú nos vas perfeccionando. Padre, ponemos delante de ti toda preocupación, toda situación que estemos pasando, la ponemos delante de ti, la quitamos de nuestros hombros y la ponemos a tus pies, porque solamente en ti tenemos solución a toda situación que se nos presente. Te damos gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales para ser receptores y hacedores de tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Antes de introducirlos a la palabra, les quiero comentar, los que no se han anotado para el retiro todavía hay cupo, hay tiempo. Es el 8 y el 9 de abril, pero anótese y pague también, porque tiene su costo, tiene un costo pequeñito, porque si tuviéramos que pagar por la palabra y todo lo que se va a dar, saldría mucho más. Anótese, va a ser un tiempo, mire, la iglesia tiene como 2 años o un poquito más sin hacer retiros, o sea que este retiro va a estar súper poderoso, constructivo. En un retiro, Dios puede, obviamente que Dios puede hacerlo en cualquier momento, pero en un retiro Dios como que se toma un poco más de tiempo para trabajar con nuestra vida y se mete en áreas que quizás en un servicio no se puede hacer. Por eso venga, no se lo pierda, no se asuste, no tenga miedo. Es algo bien lindo, es un tiempo entre usted y Dios, nadie más. Ese día usted va a apagar los celulares, usted se va a olvidar de su trabajo, usted se va a olvidar del mundo, porque el mundo va a seguir igual, pero usted no va a seguir igual. Usted va a ser transformado y usted va a ser cambiado. Amén. Otra cosa más, se la voy a decir después. Se la voy a decir después. No, dígalo ahora no. Amorcito, dígalo. No, después se lo digo porque es parte de los otros anuncios que vienen después. En estos días que Dios nos viene hablando a nosotros, a sus hijos, viene dando palabras muy precisas, muy en el punto. O lo servimos a Él con un corazón genuino y lo amamos a Él con un corazón genuino, o como dicen los cubanos, no te vistas que no vas. Porque realmente es así. Cuando nosotros ponemos a leer su hermosa palabra, encontramos que a Dios no le agrada la persona tibia. O eres caliente, fervoroso, intenso en su presencia, o eres frío. Y Dios nos viene hablando, Dios viene dando oportunidades de nosotros poder cambiar. Claro, se nos presentan situaciones, pero si nosotros no estuviésemos con Dios, esas situaciones no las podríamos resolver. Se van a presentar situaciones en todo momento, porque esas situaciones son bienvenidas. ¿Y saben por qué son bienvenidas? Porque necesitamos crecer en la fe, necesitamos crecer en su palabra. Si todo estuviese tranquilo, si todo estuviese bien, ¿oraríamos? No, seamos sinceros. ¿Leeríamos la palabra? Tampoco. Ni hablar de ayunar, menos.
Hay que seguir dándole al... O sea, son puntos fuertes que Dios nos viene hablando a todos. De cambiar, de no seguir siendo los mismos. De no seguir siendo ese servidor esporádico o ese miembro esporádico de vez en cuando. Voy cuando me da tiempo, voy cuando puedo, si no puedo, no voy. No. Dios ha sido puntual en estos días. Dios ha ido al blanco. Quiero que te metas en intimidad conmigo. Quiero que entres a lo secreto conmigo. No quiero que te quedes en el patio. Quiero que entres al aposento alto, al lugar santísimo. Y muchas veces nos excusamos y decimos, no, pero mi vida no cambia, lo he hecho, seguimos igual. Pero Dios no tiene la culpa de que sigamos igual, porque su palabra no miente. Hay algo que nosotros estamos haciendo incorrectamente cuando pasa algo en nuestras vidas. Si es en el área de la salud, si es porque quizás la persona no se está alimentando adecuadamente, no está haciendo ejercicio. Si es en el área matrimonial, algo mal, ambas partes están haciendo. Y siempre a mí me llamaba la atención cuando en la cruz Jesús decía consumado es, y yo veía que la gente pasaba por enfermedades, por problemas. Yo decía, pero Señor, si vos en la cruz dijiste consumado es, ¿por qué casi el 90% de la iglesia pasa por tantas enfermedades, por tantos problemas? Y fue gracioso porque en esos momentos yo hablo con Dios como si estuviese hablando me río, mis chistes con Él, porque así afiancé mi relación con mi Padre, de esa manera. Y me dice porque esa pregunta la hice por mí, ¿por qué yo estoy pasando por eso? Si dejaras de tragar, si dejaras de comer lo que no tienes que comer, tendrías una salud óptima. Comencé a cambiar en esa área. Cuesta, por supuesto, porque nosotros aquí estamos acostumbrados a comer. Sí, y cuando pasas por lugares donde se siente ese olor a comida, te atrae. Por la nariz te mete dentro del Manolo, vamos a Manolo, churros, vamos. O sea, fíjense, nos gusta comer. El que dice que no le gusta comer me está mintiendo, porque a todos nos gusta comer. Entonces, en estos días comencé a leer la historia sobre un sumo sacerdote, una persona que leía, que trabajaba en el templo. No era cualquier persona, era el sumo sacerdote en el tiempo que Israel necesitaba a alguien que intercediera por el pueblo. Y ese sumo sacerdote servía junto a su familia. Pero había algo en ellos que no estaba correcto. Había algo que muchas veces yo quiero que nos enfoquemos, que usted se mire dentro de esa historia, así como yo lo hice y lo voy a seguir haciendo. Yo quiero que usted se meta dentro de esa historia. Usted viene a la iglesia, muchos sirven a Dios, es más, la mayoría sirve a Dios, porque usted que no tiene tiempo para venir a servir aquí en el templo, usted sirve con sus diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque eso es trabajo, usted trabaja. Cuando usted da el diezmo y la ofrenda, usted está dando parte de su trabajo, de su esfuerzo. O sea, usted está sirviendo al Señor. Cuando yo comencé a leer esa historia, me comencé a mirar a mí misma. Y es muy fuerte lo que la Biblia nos habla sobre esta persona. En el tiempo de antes, en Israel estaba el sumo sacerdote y el sacerdote. El sumo sacerdote era el encargado anualmente de presentar las ofrendas ante Dios para que el pueblo de Dios sea perdonado. Fíjese la responsabilidad que ese hombre tenía. Y los sacerdotes eran los que recibían las ofrendas y preparaban todo para que el sumo sacerdote pudiera llevar a cabo el ritual que se necesitaba en ese momento. O sea, su tarea era sumamente importante. Y si el sumo sacerdote no estaba consagrado, no estaba viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios estaba pidiendo,
el sacerdote caía muerto en ese lugar. No solo él era perjudicado, sino el pueblo de Israel también, porque no recibía el perdón. Imagínese usted, imaginémonos vivir sin el perdón hoy en día. ¿Cómo seríamos? Bendito sea Dios que la historia cambió, pero el sumo sacerdote tenía esa responsabilidad. Vamos a ver en el libro de Primera de Samuel 2:12, nos habla del sacerdote Elí. Él tenía 2 hijos que también servían juntamente con él. Miren lo que pasaba. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estaban en el templo, venían a la iglesia, diezmaban, ofrendaban, se congregaban, escuchaban la palabra de Dios, pero mire cómo estaban. Los hijos de Elí eran hombres, vuelve Cari al 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Hacían todo, pero estaban lejos del Señor. Estaban lejos del Creador. ¿Qué es lo que vemos en la primer parte de ellos? Ellos trabajaban para su propio placer. Ellos trabajaban para saciarse a ellos mismos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia estaba, o dentro del templo, estaba el beneficio para ellos. Había beneficio. ¿Será que yo sigo viniendo a la iglesia porque obtengo un beneficio o porque realmente amo a Dios? Perdóneme, iglesia. Sé que la palabra es confrontativa, pero le voy a seguir. Se pone más intenso, pero bendito sea el Señor que nos está corrigiendo, nos está ayudando a cambiar, a que no sigamos siendo ese creyente que viene a la iglesia, un domingo me voy y no vuelvo hasta la semana que viene, no leo la palabra, no oro, no ayuno, no tengo mi espacio con Él. No, se acabó ese tiempo. Estamos en tiempos peligrosos. Si bien nuestro amado Señor puede venir ahora como puede venir dentro de 50 años, no lo sabemos, pero yo no quiero experimentar si viene o no viene. Yo prefiero pensar que Él ya viene y estar preparada. Hubo una señora hace poquito en un lugar por ahí que yo andaba, me preguntó: ay, hermanita, ya estamos en los últimos tiempos, porque la señora es creyente, pero la mira así, Dios mío. Tiene una vida de tristeza, de amargura, pero ama a Dios. Y me dice: hermanita, todo muestra que ya el Señor viene, ¿no? Y me empezó a preguntar de la bestia, del anticristo y de todo. Y le digo, la miro a los ojos y le digo: no te preocupes por eso. Solo preocúpate de que tú estés bien con el Señor y que te encuentre preparada y lista para cuando Él venga. Le cambió el rostro a la señora, le dio paz, porque ella estaba más preocupada con los acontecimientos que en cómo ella estaba. Cuando leía esto de Elí, que eran hombres perversos y que no conocían a Dios, empecé a hacer una mirada en general, la iglesia en general, cómo está hoy. ¿Qué es lo que nos ha venido enseñando? Nos ha venido enseñando a que seamos pasivos, a que no seamos esas personas intensas y fervorosas, porque nosotros somos intensos y fervorosos para nuestros placeres, para nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra casa. Pero ¿y la parte fundamental? La espiritual, la mía con mi padre, con mi papá. Por eso yo en estos tiempos debo examinarme. ¿Por qué voy a tu casa, Señor? ¿Realmente voy porque te amo, tengo hambre, tengo sed, necesito tu palabra? ¿O vengo porque encontré una posición o porque encontré un lugar
o porque encontré un lugar donde socializo. Está bien que tú tengas amistades, que converses, que hables, pero la iglesia no es eso. La iglesia es un lugar de oración, un lugar de alimento. Los hijos de Elí servían al Señor. Estaban en la casa de Dios, pero estaban lejos del Dios a quien servían. Miren lo que nos sigue diciendo en 1 Samuel 2:13. Y era costumbre, ahora les voy a mostrar lo que ellos hacían. También robaban la ofrenda. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, un tenedor, y lo metía en el perol, en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Qué es lo que hacía? Había una porción que le pertenecía a los sacerdotes y había otra porción que ellos no podían tocar. La gordura, la grasa le pertenecía a Dios. Y ellos sacaban eso. Ellos sustraían de lo que le pertenecía a Dios. Fíjese, ¿trabajaban para Dios? Claro. ¿Estaban en el templo? Por supuesto. ¿Pero qué? No lo conocían a Dios, no lo conocían al Padre, no lo conocían al Salvador, no tenían esa relación personal con Dios. Ejercían la labor sacerdotal, el puesto, pero el corazón no les interesaba obedecer a Dios, ni tampoco conocerlo. Utilizaban el altar del holocausto para sus propios placeres. Utilizaban el templo para su crecimiento, de ellos, personal, llenar su barriga. Hoy en día, ¿la iglesia cómo está? Voy a la iglesia porque sé que Dios me va a mantener el trabajo que tengo. Voy a la iglesia porque sé que Dios va a mantener mi salud, va a mantener mi vida. Claro, obviamente la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Pero buscar ese reino es estar en intimidad con el Padre. Buscar ese reino es obedecer a Dios, es cumplir lo que Dios me está pidiendo. Fíjese que no le estoy hablando de alguien que no tenían autoridad. Les estoy hablando de personas que tenían autoridad, que estaban dentro de la iglesia, dentro del templo, pero estaban lejos de Dios. El segundo punto era la falta de interés hacia la necesidad de los demás. No les importaba que esa ofrenda que el pueblo de Israel traía era para el perdón de los pecados. La gente trabajaba durante un año para poder ofrecer esa ofrenda. A ellos no les importaba. Fíjese cómo estaba el corazón. Cuando uno tiene una experiencia con el Señor, cuando uno tiene una relación con el Padre, le duele lo que le pasa al otro. Le duelen las entrañas a uno se conmueve, uno se siente mal por lo que le pasa a la otra persona. Pero fíjense en estos dos muchachos. No les interesaba. Miren lo que dice Samuel 16:17. Y si el hombre le respondía, ¿qué es lo que pasaba? Ellos estaba el sumo sacerdote, los sacerdotes y los ayudantes del sacerdote. Entonces los sacerdotes tenían estos ayudantes que conocían las leyes, que sabían lo que tenían que hacer, pero aún así a estos muchachos no les importaba aún la corrección de estos muchachos. No los respetaban. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, que la grosura era lo que le pertenecía a Dios, y después toma tanto como quieras, él respondía, no,
No lo voy a hacer. No quiero. Lo voy a hacer a mi manera, a mi modo, como yo quiero. No nos identificamos, iglesia, en este punto que a veces somos así. No nos identificamos, iglesia, que a veces actuamos de la misma manera. A veces somos así. Es más, el 90% somos así. Quiero servir a Dios, pero lo voy a hacer a mi manera, a mi modo. Me voy a congregar como yo quiero. Vengo, me siento y me duermo ahí atrás. No traigo el diezmo, no traigo la ofrenda, estoy con el teléfono, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Llego tarde a la alabanza. ¿Seguimos? No, es que yo me examiné, a mí me pasó, hubo un tiempo en mi vida que yo pasé, que yo no quería hacer nada, pero hubo algo en mí que me hizo reaccionar. Reaccioné y gracias al Señor que reaccioné. Fue hace un tiempo atrás y justo Luna predicó. Cuando Luna predica, yo sentía que el Señor me hablaba directamente a mí. Pero yo le permití al Señor: ayúdame, Padre, porque yo no quiero seguir así. Porque la misma rutina, el hacer todos los días lo mismo, nos cansa, nos aburre. Pero somos nosotros los aburridos, porque Dios no es aburrido. Porque cuando tú vas a la presencia de Dios cada día, vives una experiencia diferente y eso te renueva, eso te transforma, eso te cambia. Entonces no hay aburrimiento. Somos nosotros los que hemos creado un patrón de conducta que la iglesia tiene que ser así. Yo tengo que llegar, me tienen que saludar y si no me saludan no me importa, yo tampoco saludo, trato grosero a los pastores, insulto a la gente, me peleo en el parqueo. Fíjese, sus frustraciones y las mías no tienen por qué caer en brazos ajenos. Nosotros tenemos a alguien a quien llevarle las frustraciones. Da tristeza saber que hoy en día aquellos que decimos amar a Dios tratamos mal a la gente. Da tristeza saber que aquellos que dicen o que decimos amar a Dios y tener a Dios en nuestro corazón, hablamos mal de nuestros hermanos. No, ni hablar de los pastores. Tratamos mal a los niños. Ay de aquel que se meta con un niño. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo trabajo en el ministerio de niños y yo tengo algo que a mí me gusta y que no lo voy a cambiar así tenga 100 años, lo voy a seguir haciendo. Yo niño que veo que viene a la casa de Dios, yo lo abrazo, lo beso, porque me da alegría verlo. Y si he visto que no viene por tiempo, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Ahora tengo loca una señora que ya prontito va a venir, dio a luz hace un poquito. ¿Y cuándo van a venir? Ya vamos ahí, pastora, ya vamos ahí. Son niños. El reino de los cielos le pertenece a ellos. Yo quiero que esos niños, cuando crezcan, se acuerden de esta vieja, que cuando ellos llegaban, los abrazaba, los besaba y les decía: bienvenido, ¿cómo estás? Yo quiero que ellos se acuerden, porque a mí me hubiese gustado tener a alguien, sí, mi bebé ya se va si lo dejo. Yo hubiese querido tener o en la escuela una maestra que me dejara un lindo recuerdo, pero no lo había porque eran duras. Yo con los niños soy así. Me gusta ser así porque nosotros no sabemos qué pueden estar pasando ellos, porque muchas veces ellos no hablan, muchas veces ellos callan por temor a la respuesta de los padres, una respuesta áspera, dura,
una respuesta sin amor. Claro, por supuesto, si hacen algo mal, tienes que hablar con ellos, pero habla de la manera que a ti te gustaría que te hablen y que te enseñen. Nosotros fuimos criados, la mayoría, a golpes, a insultos, a desprecio. ¿Por qué? Porque nuestros padres desconocían la manera de cuidarnos. Pero nosotros no podemos seguir cometiendo lo mismo. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios, exhortarlos con amor. Amén. Estos muchachos, tristemente, tenían a un padre ausente. Tenían un padre que no estaba presente ante la necesidad que ellos estaban pasando. Porque la acción de ellos muestra la decadencia en lo que era la manera de educar de su papá para con ellos. Hoy leemos la historia de Elí y sus hijos, pero ¿cuántas historias hay iguales dentro de los templos? ¿Cuántas historias están así hoy? ¿Cuántas familias están de la misma manera? ¿Cuánta gente hoy vive el evangelio de la libertad? Es que el Señor nos hizo libre, entonces soy libre para pecar, libre para hacer lo que quiera. Cuidado, cuidado. Yo conocí un caso hace años, les estoy hablando más de 20 años. Había un grupo joven que era muy grande en la iglesia donde yo asistía. Trabajaban muy fuerte con los jóvenes, jóvenes que salían de las drogas, jóvenes que salían de adicciones, de la prostitución, las jovencitas. Y había una muchacha que había salido de esa vida. Y tristemente esa muchacha se enamora de un muchacho que no iba a la iglesia, no compartía su fe, no compartía los mismos principios, los mismos valores, no compartía el mismo Dios que la había sanado, que la había libertado. Y los que eran responsables por el grupo joven le habían hablado que no convenía esa relación, que esa relación no le iba a ser beneficiosa. Pero ella no quiso escuchar el consejo que le estaban dando, un consejo que era de parte de Dios, porque eran hombres de Dios los que le estaban hablando. Al poco tiempo la muchacha sale con este muchacho en el carro y tiene un accidente. Carro, pérdida total. El muchacho quedó bien, pero la muchacha quedó cuadriplégica. Después ella comenzó a ir a la iglesia, pero ¿sabe cómo llegaba a la iglesia? La muchacha que entraba corriendo, sonriente, la llevaban en silla de ruedas. Y no podía hablar bien, porque hasta el habla había perdido. Hay momentos en nuestra vida que nosotros debemos reaccionar y mirarnos y ver hacia dónde me está llevando mi proceder, mi forma de ver las cosas. Hay momentos en nuestra vida donde yo debo decir y poner un stop. ¿Voy por buen camino? ¿O me estoy equivocando al ir por ahí? Porque recuerde que hay varios caminos, pero hay uno solo que es el verdadero. Da tristeza cuando los pastores hablan y exhortan con palabra de Dios y la persona sigue igual, sigue de la misma manera. Porque no es que no entiende, es que no quiere cambiar, es que le gusta ser como es. Pero ese ser que ella tiene, esa persona que es así, después está reclamando, ¿dónde estás, Dios? Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo diezmo, ofrendo, pero si yo te sirvo, sí, pero ¿de qué manera lo haces? ¿De qué manera? ¿Lo estás haciendo a la manera de Dios o lo estamos haciendo a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro modo de ver las cosas? Estos muchachos no tenían dolor por lo que el pueblo de Israel pasaba.
No les importaba a ellos que esta gente trabajaba para llevar su ofrenda, su todo. Ese día ellos quitaban lo que le pertenecía a Dios y lo que le pertenecía al pueblo. Quizás hoy no quitamos la ofrenda, pero quitamos ese tiempo de calidad con nuestro Padre. La grosura ¿cuál es? La parte más importante. Hoy se la quito porque hoy está primero los demás, después Dios si tengo tiempo, después Dios si me acuerdo. No, estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo de que nuestra vida sea sal en esta tierra. Estamos a tiempo de que seamos luz en medio de las tinieblas. Estamos a tiempo de ser ese instrumento en las manos de Dios para que Él traiga esas personas que lo necesitan. Estamos a tiempo, pero no podemos seguir igual. Cambiemos, iglesia. Cambiemos nuestra forma de pensar. Pastores, que a mí me enseñaron que era así y nos quedamos, no, pero es que es así, tiene que ser así y así va a ser. No, es que así no va a ser, tienes que dejarte cambiar. Tienes que dejarte transformar por Dios. Permítele al Señor entrar a tu vida. Permítele entrar y cambiar todo argumento que va en contra de su palabra. Deja que entre. No hagas esa resistencia. ¿Por qué permitimos que las cosas que nos hacen daño entren a nuestra vida? Y aquello que nos hace bien, le ponemos un stop. Miren, a mí me da placer ver el matrimonio de Leonidas, personas grandes, pasando situaciones y vienen a la iglesia y vienen a los eventos. Y gente joven que está bien, no viene a la iglesia, no viene a los eventos. Yo quiero tener abuelos como ellos. Hubiese querido tener abuelos. Mis abuelos murieron jovencitos por causa de enfermedades. Mi abuela a los 50 años murió de un paro al corazón. La hermana de mi abuela murió de la misma manera. Fíjese si no había una maldición generacional en la familia. Mi abuelo murió a los 52 años por parte de papá. También problema al corazón. Iglesia, entendamos que Dios lo ha elegido a usted para pararse en la brecha y pelear por su hogar. Aunque usted esté clamando, orando y haciendo las cosas como Dios se las está pidiendo y sus ojos le están mostrando lo contrario, usted quédese tranquilo, porque Dios cumple su palabra. Su palabra dice que tú y tu casa van a servir al Señor. Estate tranquilo. Pero fíjate si tú estás sirviendo a Dios para poder reclamar esa promesa. Fíjate si lo estás haciendo. Pero no a la manera de los hijos de Elí, sino a la manera de Dios. Tercero, ¿qué más había en estos muchachos? La falta de respeto hacia Dios. Vimos que trabajaban para su propio placer. No les importaba el pueblo de Dios. Tampoco respetaban a Dios. Miren lo que dice Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo, era el papá de estos chicos, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solo servían a su modo, robaban, despreciaban, sino que se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Fíjese, Elí oía lo que sus hijos hacían. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos una palabra y uno dice, wow, pero ¿quién le contó al pastor?
No, es que nadie le contó al pastor, es que Dios ve lo que tú estás haciendo. Es que Dios está viendo lo que estás haciendo. Por eso Dios te está hablando. Dios te está corrigiendo a través de esa palabra. Ellos no solamente le faltaban el respeto a Dios, al pueblo, sino a ellos mismos, las mujeres. Obviamente las mujeres se prestaban para eso también, ¿no? Porque no era solo la culpa de los muchachos, sino las mujeres. Y hoy la iglesia, ¿cómo está? No me quiero meter en ese tema, pero tristemente lo que más se ve en las iglesias es el engaño, es el adulterio. La historia de Elí y sus hijos refleja cómo está la iglesia hoy en día. Refleja cómo está hoy la casa de Dios. No todos, obviamente. Quizás usted ha escuchado de iglesias grandes que el pastor engañó a la esposa, no sé por cuántos años, de que pasó esto dentro de la iglesia. ¿Desde cuándo la iglesia se convirtió en algo tan terrible? ¿Desde cuándo? Pero ¿sabe por qué la iglesia está así? Porque hay un pueblo que le agrada eso. Hay un pueblo que solo viene a la iglesia a callar conciencia. Hay un pueblo que solamente viene a recibir la bendición que tanto espera y después sigue su misma vida. Hay un pueblo que viene y sirve, que canta, que sirve, que está en esta área, en la otra área, pero ¿qué hay ahí en la vida de esa persona cuando nadie te ve, cuando solo Dios te mira? No se olvide, iglesia, no nos olvidemos que Dios es el que ve todo y lo deja saber y con amor lo deja saber. No vayas por ahí, salte de ese lugar, salte de ese camino. Esa amistad no te conviene. Esas amistades te quieren llevar de vuelta a la vida que habías abandonado. No pasa nada, total. Un permitido, una copita. No se juega con fuego. No estires la cuerda, porque va a llegar un momento que se puede romper y ahí no hay oportunidad. Ahora tenemos la oportunidad de cambiar. Ahora tenemos la oportunidad de ser esos genuinos en la presencia de Dios, de ser esas personas que lo aman a Él incondicionalmente. Fíjese lo que pasaba con Elí en el 23. Y les dijo, o sea, el padre viendo todo lo que hacían, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Siguiente. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Siguiente. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, madre mía, ¿quién rogará por él? O sea, entre nosotros nos perdonamos, nos disculpamos, pero ¿qué pasa cuando atentamos contra Él? Fíjese la exhortación del Padre. Hijos, no hagan eso. Ay, pobrecito. Pasándole la espalda. La manito, perdón. ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Llega un momento donde nosotros estamos tan cerrados en nuestra forma de ver las cosas que ya ni Dios se puede meter. Ya Dios
No puede, pero no es porque no puede él, sino porque la persona no lo deja, sino porque la persona quiere seguir de la misma manera. Es la persona la que ha cerrado su corazón y ha dispuesto a hacer su vida a su manera, vivir la palabra de Dios a su manera, vivirla y acomodarla como esa persona quiere y le conviene. Tristemente la gente juega con el libre albedrío. Tristemente. Los hijos de Elí, el papá de ellos, que era el sumo sacerdote en ese momento, fíjese la condición en la que estaban. La forma en que ellos servían en la parte más importante del pueblo, del templo, perdón, era el perdón hacia el pueblo de Dios, que durante un año ellos no tenían acceso a Dios, sino que era ese el momento único que tenían. Hoy nosotros tenemos acceso todos los días, a cada minuto, a cada segundo, y no lo utilizamos. Porque posponemos nuestra relación con Dios para hacer otras cosas que supuestamente son importantes. Elí tenía una debilidad a la hora de corregir a sus hijos. Yo no hablo del maltrato. Yo soy cero maltrato físico, pero sí sentarme a hablar. Sí sentarme a hablar. Y aunque la otra persona o el niño o quien sea te dé otros argumentos, le damos la vuelta con mi esposo hasta hacerle ver quién es el que tiene la razón. Y no es que van a hacer lo que nosotros le decimos porque nosotros tenemos la razón, que somos los meros. No, no, no. Es que nosotros los guiamos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las experiencias que hemos vivido, de acuerdo a las situaciones que hemos experimentado. Hemos hecho así de esta manera, no nos fue bien, no lo hagas porque no te va a ir bien. Es triste ver hoy cómo los padres no ejercen esa autoridad de amor para con sus hijos. Los quieren corregir aquí en la iglesia. En la casa saltan, se suben a los muebles, destrozan los sofás, tiran la TV y acá quieren hacer lo mismo. Es triste. Ni hablar de los papás que le dan un celular al niño y lo sientan ahí atrás. No molestes, toma el celular. ¿Cómo le vas a dar el celular en la casa de Dios si viene a escuchar la palabra también? ¿Cómo le vas a dar el teléfono? Piensa, por favor. Si el teléfono, la tableta, el televisor los está adoctrinando, ¿cómo tú vas a permitir que en la casa de Dios vengan a estar con un celular sentados ahí atrás? Tienen un ministerio arriba, tienen una iglesia que se llama Sanaquid, pero déjeme decirle algo, papá. He escuchado por ahí, no, es que esas maestras no me gustan. Paga una escuela privada entonces para que le enseñen la palabra de Dios, porque todo el servicio que se hace aquí se hace con amor. Y son mujeres que también pasan por situaciones al igual que tú y sirven a Dios dejando sus cosas para poder atender a tu hijo. Respeten la iglesia de los niños. Respeten Sanaquid. De allí es donde van a salir los pastores, los profetas, los maestros, los apóstoles, los evangelistas, los médicos que hoy necesita la sociedad, con temerosos de Dios, conforme al corazón de Dios, jueces que aprueben leyes, que respalden los valores de Dios. Allí arriba están. Porque tú y yo ya estamos más allá que acá. Todavía hay tiempo para crecer, claro. Todavía hay tiempo para seguir creciendo y es lindo seguir aprendiendo. Pero respétenme los niños, cuídenme los niños. Siempre grábate algo. Tú que eres maestra, que sirves en la danza o que sirves como maestra en Sanaquid.
Ama a esos niños. Valora a esos niños, esas niñas, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando tú los dejas venir a Jesús, tú también estás dejando venir a Jesús a tu vida. Ámalos. Y los jóvenes también, que está el grupo de jóvenes. Amen el grupo de jóvenes, respete el grupo de jóvenes, respáldelo, colabores con ellos. Karina, Brandon, ¿qué necesitan? No los dejen solos. No los dejemos solos, necesitan de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que los empujamos, los que lo acompañamos. Valoremos los ministerios que Dios ha puesto en esta casa. El de los niños es fundamental. ¿Cómo sería nuestra vida sin niños? Si cuando tú entras a la iglesia siempre hay uno que te abraza y tú dices, ¿y este de dónde salió? Viene y se te tira encima y te abraza. Y quizás necesitabas ese abrazo que nadie te da, o esa sonrisa. El gozo de ver a los niños, a las niñas aquí danzar, que se preparan para que la presencia de Dios se mueva, para que la presencia de Dios llegue a tu vida, eso es hermoso. Porque esos niños no están afuera viviendo una vida desordenada, están aquí viviendo una vida que agrada a Dios. Sigamos. Fíjense en el 27 y en el 29, ¿qué nos sigue diciendo? Y vino un varón de Dios. Dios siempre manda un aviso. Cuando Él ve que nosotros no estamos caminando conforme a su voluntad, que no estamos alineados en su camino, Dios siempre manda a alguien. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Siguiente. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, privilegiados de ser llamados por Dios, para que ofreciese incienso y llevase fuego delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Siguiente. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Quitemos de ahí y has honrado a tus hijos. Quitemos, has honrado más tu vida, tu agenda, tus ocupaciones, más que a mí. Fíjese cómo encajamos en todo. No podemos decir nada, simplemente agachar la cabeza y decir, Señor, perdóname. Porque el que me dice que cumple todo lo contrario a lo que está ahí, yo observo mucho. Yo veo las obras, los frutos. Y cuando tú ves la vida de la persona que te dice, no, yo cumplo con todo lo que Dios me dice, pero ves la vida de la persona, una vida caótica, una vida destruida, te das cuenta que la persona lo está viviendo a su manera. Está viviendo la palabra de Dios y está sirviendo a Dios a su manera. ¿Quiere que siga? Mire que se viene fuerte. ¡Ay! Mire que se viene fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando jugamos con Dios? ¿Qué pasa cuando creemos que somos vivos y jugamos con las cosas de Dios? ¿Qué pasa? Ahí te va. Samuel 2:34, Cari. Ahí te va, tú me lo pidiste. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. No, y la muerte de Elí, terrible, cómo muere ese hombre. No se los puse porque era demasiado fuerte. Pero
Fíjese, quizás no suceda la muerte física, pero quizás hay una muerte en lo espiritual. Hay una muerte en esa área donde la persona está buscando la salida y no la tiene. Los hijos del sacerdote murieron el mismo día. Yo no me quiero ni imaginar el dolor de ese padre de ver la muerte de sus 2 hijos el mismo día. Y ahí te va otro más, Jeremías, más duro. Maldito el que hiciese indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahí está, Cari. Reaccionemos, iglesia. Reaccionemos, por favor. Dios nos está dando la oportunidad de poder vivir su palabra en paz, en gozo, en orden. De poder vivir una vida agradable a Dios. Claro, situaciones van a venir, pero son situaciones que las vamos a poder enfrentar de otra manera, desde otro punto de vista. Atendamos a la voz de nuestro Dios. Atendamos la voz de nuestro Padre. ¿Qué pasa si yo me ubico dentro de esta manera de servir a Dios? Hay tiempo de cambiar. Hay tiempo. Hay tiempo de que seamos esos hijos e hijas de Dios, que amemos la presencia de Dios genuinamente, que lo sirvamos genuinamente, que honremos su vida, que honremos su nombre, que honremos la casa donde estamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Punto 1, cuando Dios te guíe a realizar algo para Él, hazlo inmediatamente, pero con temor y respeto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 28, 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante ella, ¿qué hacemos? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aún la palabra, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No se lo quise poner, pero bueno. Se coló. Se metió Dios. Fíjese, iglesia. Miren, entendamos el privilegio, lo honrado, lo favorecido, lo privilegiado que somos de poder estar hoy dentro de estas 4 paredes, de poder levantarme mañana y mirar al cielo. Señor, gracias porque me desperté, gracias porque me has cuidado, gracias porque me has guardado, gracias porque tengo vida, gracias porque estoy en un país en libertad, gracias porque no estoy pasando por esas situaciones que están pasando otros. Que ahí es donde voy, tampoco debemos dejar. Claro, estoy en un país tranquilo, no me molesta a nadie. Lo único, los carteles del combustible que cada día, yo no sé qué les pasa. Pero estos chicos están. Pero no dejemos de orar y de clamar por esa gente inocente que está muriendo. Familias separadas. Dejemos de ser solamente nosotros, para mí y para mí, Señor. El resto no me importa. No, porque depende de nuestras oraciones que Dios se manifieste a la vida de ellos. Depende de nosotros, porque alguien por ti oró. Quizás fue un familiar, alguien conocido, pero ¿y qué de esos grupos de intercesión que oran mundialmente, que oran por todas las necesidades? En alguien le cayó esa oración. Entonces, hagamos la obra de Dios con reverencia a Dios, con respeto a Dios. Respetémoslo. No, pastor, es que yo respeto a Dios, pero a usted no la soporto. No lo respetas a Dios.
no lo respetas a Dios. Porque si tú respetaras y amaras a Dios, me amarías a mí también. Tristemente, vivimos diciendo, amo a Dios, oro por ti, pero tus acciones me muestran lo contrario. Tus acciones no me muestran realmente ese amor. Segundo, sé diligente. Sé responsable y consecuente en nuestro compromiso con Dios. Ahí es donde entra el esmero. Ahí es donde entra, aunque estoy cansado, aunque no tengo ganas, mi carne se somete a la voluntad de Dios y voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Mire lo que dice Esdras capítulo 7. Todo lo que es mandado por Dios, por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Esa parte no la tomen, solo lo principio. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Dios nos manda a hacer su voluntad. Todo lo que hagamos, nuestro trabajo, nuestro trabajo en el hogar, nuestro trabajo diario, nuestra forma, todo para Dios, todo para Él, todo por Él y para Él. Mire lo que nos dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando hacemos la voluntad de Dios a la manera de Dios, vamos a ver un crecimiento en nuestra vida, porque lo que tanto esperamos y tanto anhelamos, Dios te lo va a dar, pero te lo va a dar de acuerdo a cómo tú hagas el trabajo. Muchas veces esperamos en el hombre la respuesta, pero el hombre no te la va a dar, te la va a dar Dios, mostrándole al hombre. Mire lo que nos sigue diciendo: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando trabajamos para Dios, la recompensa viene, pero el trabajo debe ser bien hecho. No puedo construir un edificio poniendo una columna de esta manera y poniendo otra columna de otra manera. No, porque el edificio se va a venir abajo. Mi vida espiritual la debo construir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo, no voy a amar a mi prójimo tampoco. Toda la palabra de Dios nos enseña a amar. Pastora, es que no puedo porque esa persona dice, ese molesto que está ahí, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si tienes el Espíritu Santo, tienes el amor de Dios para amar incondicionalmente a cualquier persona. Amén. 3. ¿Cuál es la otra respuesta? Acuérdese que habíamos visto que en Israel ellos tenían que esperar que llegara un tiempo para poder buscar ese perdón. Pero miren lo privilegiado, lo honrado, lo bendecido que estamos hoy. Hoy tenemos un gran sumo sacerdote. La palabra de Dios en hebreo nos dice, Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no tenemos un sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, sigamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ojo al piojo ahí, Jesús vino en forma de hombre y pasó las mismas situaciones que nosotros pasamos, las mismas debilidades, los mismos desganos. No, hoy no voy a la iglesia porque está frío. No, hoy no voy a la iglesia porque llueve. Uy, sí llueve. No voy a la iglesia porque me cae mal el hermanito ese que está en la puerta siempre. Me cae mal ir a la iglesia. No, es que hoy me tragué el diezmo, entonces no lo puedo entregar. Pero es que Dios te está viendo. Dios te está mirando. Miren,
Muchas veces decimos, no voy a ir a la iglesia y me voy a quedar en mi casa. ¿Qué nos quedamos haciendo? Nada. Perdiendo el tiempo, mirando el celular, mirando Facebook, mirando Instagram. Los jueves, los días jueves, aunque llegues tarde, no dejes de venir. Mire, yo trabajaba en el Doral, no me acuerdo las direcciones, pero del Doral tenía que ir para Coconut Grove y me tenía que ir en bus. Imagínese si perdía uno, perdía a todos y llegaba a saludar al pastor cuando se iba. Y me sentía tan mal porque solo me daban permiso para salir el día miércoles temprano, que era el día que nosotros teníamos el culto, que era el Espíritu Santo. Y me senté un día y me mira el pastor, justo estaba en la puerta el pastor y me dice, Roxana, ¿qué te pasa? Le digo, me siento mal. ¿Pero por qué te sientes mal? Porque no puedo llegar a la iglesia como antes, porque la iglesia esa está abierta de lunes a lunes. Y me dice, Roxana, aunque tú llegues 5 minutos antes que termine el servicio, sigue viniendo. Sigue viniendo. Y vas a ver cómo Dios te va a ir acomodando los horarios y vas a poder estar temprano. Seguí llegando tarde, porque los buses en Miami son terribles. Pero ¿qué aprendí de eso? Que cuando uno quiere se esfuerza. Cuando uno quiere llegar a un lugar que le gusta, uno hace de todo. Si tú sales tarde del trabajo y vas a llegar aquí 8:30, 8:40, no importa, ven. Pero no dejes de venir, porque ni vienes ni escuchas después el servicio. Y pasó una semana sin escuchar palabra. Entonces, fíjese, si empezamos a desglosar nuestra vida, siempre hay excusas para Dios, siempre. Cuando tomamos la decisión nosotros de decir, Señor, de arrodillarme, si no me puedo arrodillar, me siento. O si quiero estar parado, estoy parado. Pero la actitud de mi corazón para el Señor tiene que ser, ayúdame. No quiero seguir igual. Necesito cambiar porque me doy cuenta que si sigo por la misma dirección, no voy a buen puerto. Voy a un puerto equivocado, como Jonás. Dios le dio las instrucciones precisas a Jonás, pero Jonás se tomó el barco que iba a un lugar que él quería, no el que Dios quería, y le pasaron cosas. Y se viene otra prédica, no te tomes el barco equivocado. Fíjese cómo Dios nos va llevando y si seguimos nos va a seguir desglosando y nos va a ir sacando la cáscara como una cebolla. En todos estos puntos que hemos visto, recuerde algo. Jesús hoy es el gran sumo sacerdote. Hoy es el que te entiende. Hoy es el que te conoce. Hoy es el que sabe tus debilidades. Hoy es Él el que intercede por ti. Hoy es Él el que te abraza, el que te cuida. Hoy es Él el que tú y yo necesitamos. Todo lo demás va a venir a nuestra vida, todo. Absolutamente todo lo que tú quieras, que esté dentro de la voluntad de Dios para ti. Hay cosas que Dios no nos va a dar. Hay cosas que Dios no nos va a dar porque sabe que si nos da eso que tanto pedimos, corremos peligro. Porque podemos hacer de la bendición un ídolo. Hoy Dios quiere que cambiemos, iglesia. Hoy Dios quiere que no sigamos de la misma manera. Tírame un do, re, mi, fa, sol, así, como dice el pastor. Un do, re, mi. Dios es maravilloso, iglesia. Dios es hermoso. Quisiera
quisiera meterme dentro de ti y poder darte ese amor, esa devoción que tengo por Él. Pero ¿sabes lo que le pido a Dios? Que tú lo ames más que yo. Que tú lo abraces cada día más que yo. Claro, estamos en un mundo donde todos somos diferentes, caracteres diferentes, formas de pensar diferentes. Pero ¿por qué hoy en día dentro de las iglesias donde hay más división? Porque quiere prevalecer nuestro yo. Porque queremos que se haga como nosotros queremos que sea hecho. Respetemos la obra de Dios. Respetemos la cruz. Honremos la cruz. Honremos el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Honremos a aquel hombre que un día caminó como tú y yo en esta tierra y renunció a su majestad, a su poder, renunció a su autoridad, renunció al estar al lado de su Padre por amor a ti y a mí. Honremos a nuestro Jesús. Valoremos lo maravilloso que es con nosotros, que aún dándole la espalda hoy, conociendo su palabra, nos sigue amando. Iglesia, levantémonos con pasión, con adoración, con fervosidad. Seamos fuego, seamos intensos en la oración, seamos intensos en la lectura de la palabra. No sigamos de la misma manera. Dios nos está hablando. Dios nos está pidiendo que cambiemos, sirvamos a nuestro Señor desde otra manera. No seamos como los hijos de Elí o como el sacerdote que sirvieron a su modo. Y les digo algo que pasó con ellos. No solo que murieron, su generación fue cortada. Porque todo el que naciera en la edad viril morirían. ¿Quiere que les diga algo más? Tenían que suplicar por estar en la casa de Dios. ¿Y sabe para qué? Para ganarse el pan del día. Después léalo. Primera de Samuel capítulo 2 del 12 en adelante. Léalo en su casa. Tuvieron que mendigar el pan dentro de la casa de Dios. Dios nos está hablando a cambiar, iglesia. A ser esa verdadera luz que brilla. Como les dije hace un momento, situaciones se nos van a presentar, pero las vamos a vivir de otra manera. Las vamos a vencer de otra manera. Pastora, es que yo soy joven y quiero vivir la vida. Yo conocí al Señor a mis 21 años y viví la mejor vida que jamás pude pensar. Mi vida pasó a ser, me escondí, me refugié en los brazos de mi Padre. Me guardé allí en los brazos de mi Padre. Yo no necesitaba salir a boliches o tomar una cerveza o salir con amistades. No, yo no necesitaba eso. Yo necesitaba cada día el combustible que mi Señor me da. Y hoy sigo de la misma manera, necesitando ese combustible, necesitando su presencia, necesitando que Él me hable para corregirme y decirme: hija, no vayas por ahí, ve por este lado. No seamos una iglesia permitiva. No seamos una iglesia que le pase la espalda, la mano al pecado.
vivir con Jesús, apegados a Él, es la mejor vida que tú puedes vivir. No hay otra manera. No hay otra manera. Si hoy Dios habló a tu corazón y te está mostrando en el área que debes cambiar, como dijimos en el punto 1, hazlo inmediatamente. Ríndete ante su poder, ante su majestad. Ríndete ante su voluntad. Claro que el ser moldeados duele, claro, pero trae su beneficio. Hoy la iglesia vive con personas en depresión, personas al punto del suicidio, otros cometiendo el suicidio. Pero ¿cómo puede ser si Dios es vida? Pero ¿cómo puede ser si Jesús es gozo? ¿Cómo puede ser si Jesús es paz? ¿Cómo puede ser si Jesús es sanidad, es libertad? La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es veraz y da justo en el blanco. ¿Cómo puede ser, iglesia, que tengamos un Dios de unidad y hay matrimonios destruyéndose dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible, iglesia? No, yo misma me enojo conmigo misma cuando a mí no me sale algo. No, Señor, yo no debí hacer eso. Padre, perdóname, yo debí cambiar la forma de proceder para no llegar a esa situación. Yo soy la culpable. Yo me equivoqué en mi forma de actuar. Yo necesito, Señor, cambiar. Yo no puedo seguir igual. Aunque no tenga ganas, yo voy a ir a tu casa. Aunque no sienta la necesidad de servirte, Señor, dame fuerzas, porque yo te quiero servir. Para eso me llamaste. Señor, aunque no me alcance, yo voy a sacar el diezmo y la ofrenda, porque confío en tu provisión. Confío en que tú proveerás. Señor, aunque vea a mi familia que está pasando por situaciones, yo envío la palabra y sé que ellos son libres en el nombre de Jesús. Yo sé que ellos son sanos. Señor, hoy en esta mañana yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar en ti, iglesia. Ponte de pie y dile: Señor, yo quiero creer en ti. Yo no quiero vivir de la misma manera. Yo no quiero vivir un evangelio a mi modo. Yo quiero vivirlo a tu modo, a tu manera. Señor, yo te quiero servir con devoción. Yo te quiero servir con integridad, con lealtad. Yo quiero amarte, Padre, en esta mañana. Corrígeme, cámbiame, transfórmame, pero no me dejes igual. Señor, hay algo en mi vida que no está bien y necesito cambiarla. Necesito que la saques en esta mañana. Padre, levanto mis manos y te pido socorro, te pido auxilio. Ayúdame, ayúdame con esta debilidad. Ayúdame con este pecado. Ayúdame, Señor. No quiero seguir igual. Ayúdame, mi Rey. Ayúdame.